Tras más de 14 horas de búsqueda por parte de los rescatistas, finalmente la agencia de noticias MER ha confirmado la muerte del presidente de Irán, Ebrahim Raisi, junto a su ministro de Relaciones Exteriores, Hossein Amir-Abdollahian, quienes iban a bordo de un helicóptero Bell 212 de fabricación estadounidense. Hasta donde se sabe, la cabina del helicóptero se ha quemado por completo y las autoridades iraníes dicen que algunos cuerpos son irreconocibles, dificultando la tarea de identificar quién es quién. No está claro cuántas personas hay en el helicóptero de Raisi, incluida la tripulación de vuelo y el posible personal de seguridad. A bordo del helicóptero desaparecido también se encontraban el gobernador de Azerbaiyán Oriental, Malek Ramati, y el ayatolá Mohammad Ali al-Hachem, representante del líder supremo iraní en Azerbaiyán Oriental. Los restos de la máquina han sido hallados gracias a un dron enviado por Turquía, el cual detectó el calor del accidente con sus sensores en el bosque de Dismar, a unos 100 kilómetros de la ciudad de Tabriz, una de las más grandes del país persa. El mismo día y antes de su desaparición, el presidente Ebrahim Raisi había compartido la inauguración de una represa con el presidente de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, en el río Aras. Tras esta ceremonia y tras haber dialogado con la prensa, el helicóptero del presidente iraní perdió todo contacto en la tarde-noche del domingo, 19 de mayo, mientras se dirigía a la ciudad de Tabriz, al norte de Irán. Otros 2 helicópteros que iban en el convoy lograron llegar a destino, pero la aeronave del presidente desapareció por completo. De forma rápida se habían expedido las alertas para encontrarlo, siendo movilizados el ejército, la policía y unos 40 equipos de búsqueda cerca de la frontera con Azerbaiyán. Turquía y Rusia habían enviado equipos para ayudar en el operativo. Debido a las intensas lluvias y gran niebla en toda la zona, la búsqueda tomó más de 10 horas y, como se ha informado, no se encontraron supervivientes. La muerte del presidente se da en el marco de una situación muy delicada en la región. Apenas unas semanas atrás, Irán e Israel habían intercambiado ataques directos con misiles por primera vez en su historia. En el Líbano y en Gaza, los grupos paramilitares de Hezbollah y Hamas, apoyados por el gobierno de Irán, han estado luchando contra el ejército de Israel desde octubre del año pasado. Toda esta situación hace que la causa real del accidente sea una verdadera incógnita. Si bien la causa del accidente todavía es desconocida, lo que se sabe indicaría que la niebla pudo haber tenido que ver. Según el analista de aviación Kyle Belly, los pilotos que vuelan a los presidentes suelen tener grandes habilidades y experiencia, pero el helicóptero es una máquina muy complicada. Se puede despegar con buen clima, pero en regiones remotas como el norte de Irán, de pronto te puedes encontrar en terreno frío, montañoso y con mucha niebla de un momento a otro. La niebla puede aparecer incluso sin estar en los pronósticos ni en los mapas, generando un peligro para cualquier piloto. Además de esto, desde 1979 Irán ha tenido sanciones que le han impedido hacerse de repuestos aeronáuticos fiables, generando que 2.000 iraníes pierdan la vida en accidentes aéreos desde aquel año. El helicóptero en el que viajaba el presidente Raisi era un clásico Bell 212 de tamaño mediano que pesa casi 3.000 kilos y puede alcanzar hasta 223 kilómetros por hora, con capacidad para un piloto y 14 pasajeros. Debido a sus buenas capacidades, la Armada de Estados Unidos lo ha utilizado bajo el nombre de UH-1N Iroquois, siendo exportado también a Argentina, España, Colombia e Italia, entre otros. El presidente de Irán, Ebrahim Raisi, era un hombre de línea dura con profundas conexiones en el poder judicial y la élite religiosa iraní. Incluso era mencionado a menudo como un posible sucesor del líder supremo Ali Khamenei. Raisi había comenzado a estudiar en el renombrado seminario religioso de Qom a la temprana edad de 15 años y había procedido a aprender con varios de los principales eruditos musulmanes de la época. Desde la década de 1980 había ocupado cargos judiciales, como fiscal general o incluso vicepresidente de la Corte Suprema iraní. Una vez ascendido en las filas de los sistemas judicial y político, se postuló en 2017 y perdió, pero ganaría en 2021 con 62% de los votos. A pesar de su sorpresiva muerte, según el analista Ali Akbar Dareini, no se prevé una crisis importante en el país, dado que el gobierno iraní no tiene diferencias serias con otras ramas del poder en Irán, y porque la constitución actual ya plantea una salida a este escenario.
En caso de una muerte repentina, la constitución iraní dice que el primer vicepresidente, que ahora es Mohammad Mokber, asumiría el cargo de presidente con la aprobación del líder supremo. Según la jerarquía política iraní, el jefe del Estado es el líder supremo Ali Jamenei y el presidente es considerado el jefe del gobierno, o sea, el segundo al mando. Cuando el segundo al mando muera, entonces el primer vicepresidente estará a cargo y en 50 días el país necesitará ir a elecciones para elegir un nuevo presidente. De esta forma, ahora debería asumir Mohammad Mokber, vicepresidente de Irán, y en 50 días debería haber elecciones nuevamente. El ministro de Relaciones Exteriores, que también ha fallecido en el accidente, era un rostro muy familiar en el Líbano. Habiendo realizado numerosas visitas a este país, especialmente durante la guerra de Israel contra Gaza, reuniéndose con dirigentes de Hezbollah y Hamas. Si bien se puede poner otro ministro, las relaciones personales estrechas no se reemplazan tan fácilmente en la política. Tras la muerte del líder, la agrupación Hamas ha expedido un sentido mensaje. En este doloroso incidente, expresamos nuestra completa solidaridad con la República Islámica de Irán, sus dirigentes, su gobierno y su pueblo, y pedimos a Dios Todopoderoso que proteja al presidente iraní y a su delegación acompañante y que mantenga alejado al hermano pueblo iraní de todo mal. El presidente venezolano Nicolás Maduro también ha expresado sus condolencias a Irán y a su líder supremo Ali Jamenei, diciendo que Raisi era un amigo incondicional de Venezuela. Un sentido abrazo desde la República Bolivariana de Venezuela. Tú, Irán, eres un ejemplo de dignidad, moralidad y resistencia, escribió Maduro en una publicación en las redes sociales. Otro pésame ha llegado desde la India, de parte del primer ministro Modi, mi más sentido pésame a su familia y al pueblo de Irán. India apoya a Irán en este momento de dolor. Si bien lo esperable es una transición política y elecciones en 50 días, la muerte de Reis llega también en un momento interno algo delicado para el gobierno. El liderazgo de línea dura de Irán ha resistido una reciente explosión de disidencia popular en las calles del país, donde años de sanciones encabezadas por Estados Unidos han golpeado duramente. El país se vio convulsionado por manifestaciones lideradas por jóvenes contra el gobierno clerical y el empeoramiento de las condiciones económicas. Desde entonces, las autoridades iraníes han lanzado una represión cada vez mayor contra la disidencia en respuesta a las protestas. Aunque las protestas cesaron en gran medida, la oposición al liderazgo clerical sigue profundamente arraigada entre muchos iraníes, especialmente los jóvenes, que anhelan reformas, empleos y un alejamiento del régimen religioso asfixiante. Eso significa que el establishment clerical de Irán, encabezado por Jamenei, debe ahora encontrar un nuevo líder al que puedan brindar su apoyo en un contexto de intensa inseguridad regional y descontento interno. Si lograrán estabilizar el régimen mientras continúan con el apoyo a las milicias en Líbano y otras zonas, está por verse en las próximas semanas. Si les ha gustado el informe, por favor suscríbanse al canal y compártanlo con sus conocidos. Si son nuevos, no duden en ver los otros documentales y videos que tenemos. Un gran saludo y nos vemos en el próximo video.